Buenas tardes, hermanos. Me da mucho gusto poder estar aquí y compartirles una porción de la palabra. ¿Por qué no me ayudan a buscar en Efesios 1:7? Cuando lo tengan, pueden decir amén o glorificar el nombre de nuestro Señor. Ok, leemos entonces. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Vamos a hacer una pequeña oración, dejando este tiempo en sus manos, para que Él esté obrando y no sea yo hablando, sino Él. Señor Padre Santo, venimos ante tu trono de gloria. Pedimos sabiduría, revelación en tu conocimiento. Queremos conocerte más, queremos saber más de ti. Y enséñanos, Señor. Abre los oídos de nuestro entendimiento, Señor. Abre nuestra mente y nuestro corazón para que tu palabra sea eficaz en la vida de nosotros, Padre. Señor, usa mi vida, usa mi boca, y seas tú hablando y no yo. En el nombre de Jesús, amén. ¿Por qué no me acompañan a Juan, capítulo 4, 21? Cuando lo tengan, también pueden decir amén. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene a los judíos, mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que la adoren. Dios es espíritu, y los que la adoran en espíritu y en verdad es necesario que la adoren. Amados hermanos, muchas veces no sabemos lo que estamos adorando o no sabemos si nuestra adoración les agrada a Dios. Cuando yo estaba leyendo estos versículos, me llamó mucho la atención porque muchas veces yo puedo estar ahí y puedo decir que estoy adorando, pero en verdad no es eso a lo que se refería Jesús al decir que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Muchas veces pensamos que adorar es levantar las manos, es postrarnos ante Él, y sí, va de la mano, pero no es lo primordial en la adoración. Muchas veces no nos detenemos a meditar en estas palabras que dijo Jesús en Juan, pero cuando estaba leyendo también se vino a mi mente preguntas que confrontaron mi corazón, como ¿realmente hemos estado adorando en espíritu y en verdad? ¿O entendemos lo que es adorar de esa manera? ¿En verdad estamos adorando? Pero sin duda una pregunta que fue la que más retumbó en mí fue: mi adoración, o lo que digo ser mi adoración, ¿es agradable delante de Dios? Porque sí, ser un adorador lo hemos escuchado muchas veces y hemos hablado mucho de esto, del adorador en espíritu y en verdad, pero muchas veces no logramos dar esa adoración, no logramos ser esos adoradores. Y en Juan 4:21 nos muestra que la adoración no inicia en lo físico, sino en el corazón. Una adoración que inicia con el corazón rendido a Dios, un corazón dispuesto a morir a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguir a Cristo. Menguar nosotros para que Cristo sea en nosotros. Juan capítulo 4:21 dice: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en el monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Jesús estaba pasando por Samaria con sus discípulos y mandó a sus discípulos a comprar algo de comida, en lo que él fue a hablar con esa mujer samaritana. Fue al pozo que había hecho Jacob, el padre de ahí, y se encontró a la mujer samaritana. Y la mujer samaritana, confundida, le dijo a Jesús que por qué le habla si es judío y ella es samaritana, y los judíos y los samaritanos en ese tiempo no se llevaban. Y Jesús, pidiéndole agua a la samaritana, la samaritana se quedó en duda y Jesús le respondió que si ella supiera quién tiene enfrente, ella le pediría agua de beber a Jesús. Y a eso es lo que voy, que muchas veces no conocemos a quién tenemos enfrente, a quién estamos adorando. Como dije, la adoración no inicia en lo físico, sino en un corazón rendido. Y debemos amar a Dios con todo nuestro corazón como primer punto para dar esa adoración que Dios quiere, la adoración que Dios busca. Vamos a Deuteronomio 6:5, por favor.
Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ahí nos está diciendo que debemos amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, pero no termina ahí. Dice con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y muchas veces no sabemos ni siquiera qué es amor. Y buscando en internet me dio una explicación que el amor es un sentimiento intenso del ser humano que partiendo de su propia insuficiencia necesita y busca el encuentro y unión con otro ser. Y ese ser debe de ser nuestro Cristo Jesús. Debemos volver a nuestro primer amor. Muchas veces hemos olvidado lo que era estar en la presencia del Señor. Muchas veces hemos olvidado nuestro primer amor y le damos importancia a otras cosas. Tal vez dejamos de tener nuestros tiempos de devocional con Él y eso nos ha alejado de su presencia. Ya no podemos entrar de la misma manera que lo hacíamos. Necesitamos ese sentimiento intenso hacia Dios. Muchas veces, como lo dije, hemos olvidado nuestro primer amor y es necesario que regresemos con intensidad delante de la presencia de nuestro Dios. Y hay muchas maneras de demostrar amor. El amor no son solo palabras, sino también acciones. Acciones que reflejen que en verdad le estamos amando a Dios. Acciones de servicio y obediencia. Servir a Dios es también servirle a los demás. No solo cuando estás en la iglesia estás sirviendo a Dios. No solo por el hecho que tengas un cargo en la iglesia le estás sirviendo a Dios. Le sirves a Dios cuando le sirves a los demás. Cuando en la casa le sirves a tus hijos, cuando en la calle ayudas a una señora a cruzar la calle, por ejemplo, o en la escuela, si es que van, pero no creo. Entonces, Jesús también dijo que no vino a ser servido, sino a servir a nosotros, por amor a nosotros, vino y murió en la cruz. Y en este lugar puedo ver el amor de Dios con el hermano Baniobet, que viene cada 8 días y dispone de su tiempo. Eso es amor. Puedo verlo también cuando las hermanas preparan algo de comer para nosotros en las noches. Ahí no solamente nos están sirviendo a nosotros, sino también están sirviendo a Dios. Y eso es una de las principales causas de la adoración. Eso conlleva la adoración. Vamos a ver otras maneras de adorar a Dios en Éxodo 34:8. Entonces Moisés tomó la sangre, 34:8. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Como dije, la adoración no solamente se basa en levantar las manos o postrarnos ante Él, sino que esa postración, el hincarte de rodillas en el altar, significa sumisión, significa rendimiento. Rindes tu voluntad a Él y para que Él sea en ti. Moisés adoró postrándose. Tú puedes hacerlo de otras maneras, como lo dije, con otras acciones, sirviendo a los demás. Y en Génesis 22:5, vamos allá. Entonces dijo Abraham a sus siervos, 22:5. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con él, con el asno y yo y el muchacho iremos hasta ahí y adoraremos y volveremos a vosotros. Ahí Moisés estaba hablando que se iba a un lugar a adorar a Dios. Como dije, ahora ya no, la adoración ya no inicia en lo físico, sino en un corazón rendido. Entonces, usted ya no tiene que ir a cierto lugar para adorar. Usted ya no tiene que llegar al templo para adorar. Lo puede hacer en su cuarto, lo puede hacer en la calle, lo puede hacer en cualquier lugar, porque la adoración ya no es un lugar físico, ya no inicia ahí. La adoración inicia en el corazón, como lo he dicho. Y perdonen si lo estoy recargando mucho, pero es que es fundamental para nosotros aprender que la adoración viene del corazón y no de acciones. No de levantar la mano, postrarnos. Y Jesús enseñaba eso, que la adoración no depende del lugar, sino del corazón. En Juan 4:22, vamos a regresar. Vosotros adoráis lo que no sabéis,
nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Ahí Jesús le estaba diciendo a la samaritana que ellos no sabían que adoraban. Ellos no conocían lo que adoraban. Y muchas veces es lo que está pasando en nosotros. Me ha pasado a mí que no conozco a quién estaba adorando. Y esa adoración no vale de nada porque no lo conocemos. Necesitamos conocer a Dios. Una vez alguien me dijo que es como querer caminar con un desconocido, un extraño. Lamentablemente es la realidad. Muchas veces queremos que nuestra adoración o nuestro cántico lleguen a los cielos cuando realmente estamos separados de Dios. Y somos extraños para Él y Él para nosotros. Dios desea que tengamos una relación íntima con Él. Y necesitamos conocerlo. Y lo conocemos por medio de su palabra. La palabra nos revela el carácter, los atributos, la esencia de Dios. Solo requiere que te humilles y tengas una actitud de rendición total. Vamos a 2 de Crónicas 7:14. Cuando lo tengan puede decir amén y lo leemos todos juntos. Dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Este versículo nos enseña 5 cosas importantes. Como primero dice, si se humillare mi pueblo, nos está enseñando a humillarnos como primera cosa. Antes de todo lo que conlleva la adoración, primero debemos de humillarnos delante de Él. Después dice, sobre el cual mi nombre es invocado. Debemos invocar su nombre. En Apocalipsis 4 le dicen santo, santo, el que era, el que es y el que ha de venir. Y esa debe ser nuestra oración y nuestra adoración delante de Él. Después dice, y oraren. Está hablando de hablar, de tener una intimidad con nuestro Padre. Está hablando de que ya no solamente sean palabras vacías, sino que seas tú conociéndolo a Él en tu intimidad, en tu tiempo de devocional. Y buscar en mi rostro. Debemos buscar su rostro. Orar, ayunar, leer la palabra, tener nuestro tiempo y estar en comunión con Él todos los días. Y como quinto dice, y se convirtieren de sus malos caminos. No podemos convertirnos de nuestros malos caminos si primero no nos humillamos, si primero no invocamos su nombre, si no hablamos con Él. Necesitamos que Él nos ayude a convertirnos de nuestros malos caminos. Muchas veces queremos convertirnos de nuestros malos caminos y sin la ayuda de Él. Y siempre vamos a fracasar si no es con su ayuda, porque nosotros no podemos hacer nada si no es con la ayuda de Él. Entonces debemos de entregarle nuestra voluntad a Él y alinearnos con su palabra. Vamos a Juan 4:23. Dice: mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que Él adore. Está hablando de que ya no necesitamos ir a un monte, como lo decía en Juan capítulo 4:21. Ya no necesitamos ir a cierto lugar, sino es ahora, en este mismo instante, que debemos adorar. Y no hay nada que esperar para adorar. No es un lugar específico y no necesitas saber tocar un instrumento. No necesitas cantar ni siquiera. Tampoco son solo palabras. Es amor, es servicio, es obediencia, es sacrificio. Es ser una persona que rinde su corazón a Él. Es ser transparente, como el agua viva del que estaba hablando Jesús a la samaritana.
ser transparentes aquí, ser transparentes allá afuera, porque ahí se reflejará si en verdad tenemos el amor de Cristo, si en verdad estamos reflejando el amor de Cristo. Decimos que el amor es adoración. Entonces allá afuera es donde más debemos de demostrar el amor y nuestra adoración a Dios. Adorar en espíritu implica una relación, implica sinceridad y rendición total. Vamos a Filipenses 3:3, por favor. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo, no teniendo confianza en la carne. Somos los que en espíritu servimos a Dios. Estábamos hablando de adoración y decimos que adoración es servicio. Entonces, este versículo nos enseña que servimos a Dios en espíritu, no confiando en la carne. La adoración verdadera fluye de nuestro interior, de un corazón regenerado por el Espíritu Santo. Un corazón que ya no quiere hacer más lo malo, sino lo bueno, y estar alineado con su voluntad de Dios. Adorar en verdad significa hacerlo conforme a la palabra de Dios. No basado en emociones, no en tradiciones humanas, ni en tradiciones religiosas. Vamos a Juan 17:17. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Y está hablando que la palabra de Dios es verdad. Entonces, nuestra adoración, para ser verdadera, debe estar conforme a la palabra de Dios, conforme a lo que dicen las Escrituras. Debemos de vivir una vida conforme a las Escrituras. Eso es adoración. Nuestra adoración debe estar alineada a esa verdad, viviendo en obediencia, en santidad, presentando nuestro cuerpo como sacrificio vivo, agradable ante Dios. Y todos fuimos hechos para adorar. Pero debemos preguntarnos, ¿a qué o a quién estamos adorando realmente? Vamos a Segunda de Reyes 17:16. Dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros y también imágenes de acera y adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal. Muchas veces nos puede estar pasando como el pueblo de Israel, que dejamos los mandamientos, dejamos lo que dice la palabra y dejamos a un lado a Dios sin nosotros darnos cuenta. No sé a qué estén adorando, no sé si estén adorando en verdad. Muchas veces pensamos que sí, estamos adorando a Dios, pero después nos damos cuenta que el celular nos consume más tiempo de lo que debería. El celular usa nuestra primer hora del día. En vez de agarrar la Biblia, agarramos un celular. Ese es en mi caso. Tal vez ustedes estén llenos de trabajo y eso sea lo que están adorando. Están dando más tiempo a ese trabajo que sí les puede ayudar, pero no es lo primordial. Debemos dejar todo eso. ¿Por qué no vamos espérenme. Génesis 22:5.
Hace rato leímos este pasaje, pero se me olvidó leer más abajo. Y dice, y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo. Fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él le dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿en dónde está el cordero del holocausto? Y le respondió a Abraham, Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó ahí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Dios le había pedido a Abraham que entregara a su hijo como sacrificio, como adoración. Y eso también es adoración, sacrificio. Muchas veces no tenemos algo más importante que hacer que leer la palabra, supuestamente. Y no debería ser así. Abraham sacrificó lo más valioso que él tenía. ¿Y qué es lo más valioso que usted tiene? Muchas veces eso valioso le quita el lugar a Dios. Abraham sacrificó a su hijo. Bueno, no lo sacrificó, pero Dios le pidió a Abraham a su hijo que lo entregara como sacrificio en forma de adoración. Y debemos entregar lo más valioso que nosotros tenemos en forma de sacrificio y como adoración. Porque solo así dejará de usar el lugar que solo a Dios le corresponde. Y como les decía, todos fuimos hechos para ser creados. Dios desea ser el centro de nuestra vida. Cuando pretendemos escuchar su voz, nuestra adoración se vuelve más profunda y auténtica. Porque ya no solo adoramos con palabras, sino con obediencia. Escuchar a Dios requiere un corazón sensible y dispuesto. Uno que busque su presencia más allá de los momentos de alabanza que tenemos aquí en la iglesia. Dios habla por medio de su palabra, pero para reconocer su voz debemos buscarlo con sinceridad y tener intimidad con Él. No basta con solo oír de Dios a través de otros escuchando prédicas. Necesitamos conocerlo personalmente, leyendo su palabra. Tal vez no siempre nos dirá lo que queremos escuchar, pero sí lo que necesitamos para crecer espiritualmente y permanecer firmes frente a las pruebas. Nuestra adoración dejará de ser solo una expresión externa y se convertirá en una vida de comunión constante con aquel que nos llamó a ser verdaderos adoradores. La adoración va más allá de cantar, como lo dije. Es obediencia, es entrega y una vida completamente rendida a Dios. Es decirle con nuestras acciones cuánto la amamos y cuánto dependemos de Él y cuánto deseamos su voluntad por encima de la nuestra. Adorar no es solo un momento, sino es un estilo de vida. Es una manera que refleje a Cristo en cada área de nuestra vida, en la que hablamos, pensamos, decimos y hacemos. Ser adorador no se limita a los domingos ni a un escenario. Comienza en lo secreto, en el corazón dispuesto, en el hogar, en el trabajo y en el trato hacia los demás. Dios busca adoradores que le honren con la vida entera. No solo con los labios, como muchas veces lo hacemos. La verdadera adoración se manifiesta cuando permanecemos fieles, aún en medio de las palabras, cuando obedecemos, aunque no entendamos, y cuando seguimos confiando, aunque el panorama parezca difícil. Esa es la verdadera adoración que le toca el corazón a Dios. La que nace del amor y la rendición. Y vimos puntos muy importantes que, como primer punto, vimos que el amor, que debemos amar a Dios y debemos de demostrar ese amor con los demás. Vimos que la adoración es obediencia y sumisión. Vimos que la adoración no depende de un lugar, sino del corazón. Vimos que para adorar necesitamos una relación íntima con Dios. Y que nuestra adoración siempre esté alineada con su palabra.
que es lo más difícil, amados hermanos. Porque lamentablemente somos humanos y cada día estamos pecando. Pero siempre y cuando busquemos la santidad en nuestras vidas, esa adoración se verá reflejada. Esa adoración que tú le das a Dios en tu cuarto, en tu casa, en el trabajo, se verá reflejada. Y quiero terminar preguntándoles a qué están adorando. Porque tal vez digamos que sí adoramos a Dios y lamentablemente eso no sea lo que estemos adorando. A mí me pasó, muchas veces pensaba que estaba adorando, cuando realmente estaba complaciendo a los demás. Estaba bajo la obediencia de mis padres, bajo la obediencia de lo que pensaban de mí. Estaba pensando por mí mismo y no lo que estaba dando. Y me di cuenta de esto mucho después. Y fue que decides hacer un cambio. Pero para cambiar tus malas actitudes, como vimos, primero debemos humillarnos y buscar más de Él. ¿A qué estás adorando y por qué lo haces? ¿Por qué le adoras? Porque el por qué le adoras es muy importante. Yo no tengo un porqué muy sobresaliente, por así decirlo. Yo vengo de familia cristiana, entonces nunca estuve totalmente alejado de Dios. Pero hay personas que vienen de otro contexto y el porqué le adora a Dios es muy significante. Pero eso a Dios no le importa. Simplemente tengas un corazón rendido, un corazón que busca hacer su voluntad, un corazón que quiera agradar a Dios. Esa es la adoración que Dios busca. ¿Por qué no oramos y le ofrecemos todo lo que tenemos, como lo hizo Abraham, que entregó a Isaac? ¿Por qué no entregas tu voluntad? ¿Por qué no entregas eso que ha estado ocupando el lugar de Dios? Oramos. Señor Padre de la gloria, digno eres tú de ser alabado y de ser exaltado. Digno eres tú, Señor Padre Santo. Y perdona nuestros pecados, perdona nuestra iniquidad. Perdóname porque muchas veces he pecado y no me he dado cuenta. Que quiero ser ese adorador. Y enséñanos a ser esos adoradores que tú buscas. Enséñanos a seguir en tu presencia, a buscar más de ti y ser llenos de ti. Enséñanos a confiar en tu palabra como lo hizo Abraham. Confió en ti y iba a entregar a su hijo. Enséñanos, Padre, porque sin ti nada somos y sin ti nada podemos lograr. Queremos tener una relación más íntima contigo. Queremos adorarte en espíritu y en verdad. No solo en la iglesia, sino en nuestros cuartos, encerrados en intimidad contigo. Queremos adorarte con todas nuestras fuerzas, con el alma. Queremos ser esos adoradores que tú buscas. Señor Padre, rendimos nuestra voluntad ante ti. Rendimos todo lo que somos delante de ti. Delante de tu voluntad y delante a tus pies lo entregamos. Seas tú obrando en nuestras vidas. Seas tú trayendo bendición. Seas tú hablando a nosotros y poder llegar más allá de lo que teníamos pensado. Gracias, Padre, por este momento. Gracias por lo que estás haciendo. Y gracias por esta palabra que nos dices a cada uno. Gracias, Dios.